A ver, a primera vista, ¿qué podría tener que ver una diosa de la antigua Grecia con una decisión de miles de millones en Wall Street? Pues, aunque suene extraño, tienen mucho en común. La conexión es un concepto fascinante que une mitología y finanzas, el voto de Minerva. La pregunta es potente. ¿Es posible que un mito, una historia de hace miles de años, nos dé la clave para entender las decisiones más críticas y arriesgadas del mundo de los negocios actual? Suena un poco loco, ¿verdad? Pues vamos a ver que sí, que tiene todo el sentido del mundo. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar a la antigua Grecia, al juicio de un tipo llamado Orestes. Lo acusan de algo muy grave, matar a su madre para vengar a su padre. Se enfrenta a un jurado. ¿Y qué pasa? Empate. 6 a favor de condenarlo, 6 en contra. Un bloqueo total. Y es justo ahí cuando aparece la diosa Atena, Minerva para los romanos, y emite su voto decisivo, el que lo absuelve. Pero ojo, esto no fue un simple desempate y ya está. No, fue mucho más. Fue el símbolo de la razón y la justicia triunfando sobre el caos y la pura venganza. Y es que ese momento, ese voto, va mucho más allá de salvar a Orestes. Lo que hizo fue crear una idea potentísima que ha llegado hasta nuestros días, la importancia de tener una voz de sabiduría justo en ese momento de parálisis, cuando nadie sabe qué hacer. Aquí está la clave de todo, ¿eh? El voto de Minerva no es simplemente elegir A en lugar de B. Es otra cosa. Es llevar la decisión a un nivel superior. Es la sabiduría que se impone al impulso del momento. Es la visión a largo plazo que gana la reacción inmediata. Vale, todo esto suena muy épico en la mitología griega, pero ¿qué pinta esta idea en una sala de juntas de hoy en día? ¿Cómo hemos pasado de la Acrópolis de Atenas a Wall Street? Pues la respuesta está en cómo han cambiado las finanzas. A principios del siglo XX esto era casi un arte, se basaba en la intuición de un directivo y poco más. Pero a mediados de siglo todo dio un vuelco hacia un método más científico, más empírico. Y hoy todo se basa en modelos, en análisis de datos complejísimos, lo que irónicamente crea empates mucho más sofisticados. Fijaos en la diferencia, es brutal. Antes la decisión la tomaba un líder basándose en su experiencia. Ahora, un consejo de administración se encuentra con un empate conceptual. Por un lado, los datos de rentabilidad te dicen una cosa. Por otro, el análisis de riesgo te dice la contraria. Y para colmo, ahora metemos los criterios de sostenibilidad, los famosos ESG, que añaden otra capa de complejidad. Y ¡zas! Ahí tienes el empate perfecto. Y es justo ahí donde hace falta un voto de Minerva moderno. Pero bueno, dejémonos de teoría, vamos a ver esto en acción. Vamos a analizar 3 casos de líderes que, quizás sin ni siquiera saberlo, actuaron con la sabiduría de Atena en momentos absolutamente cruciales. El primer arquetipo es el del capitán en la tormenta. Imaginemos la escena. El líder que tiene que agarrar el timón en medio del caos total, con datos que se contradicen y una presión que te aplasta. Y en esta situación, la sabiduría del capitán no es solo pensar en cómo salvar su propio barco, no, la clave es entender que cada decisión afecta a toda la flota, a todo el sistema. Vámonos a la crisis financiera de 2008. El consejo de JP Morgan Chase está completamente bloqueado. Sobre la mesa la posibilidad de comprar Bear Stearns, un banco al borde del colapso. ¿Era una oportunidad única o un suicidio financiero? Empate total. Y ahí Jamie Dimon emite su voto de Minerva. Decide seguir adelante, pero no mirando solo los números de su banco, sino pensando en el riesgo de un colapso en cadena para toda la economía. Su decisión no fue solo financiera, fue sistémica. El segundo caso es el del maestro de ajedrez. Es el líder visionario que no está mirando la siguiente jugada, sino que ve el tablero 10 movimientos por delante y hace algo que para el resto parece no tener ningún sentido. Y ahí está la genialidad, ¿no? Mientras todo el mundo está concentrado en la pieza que se va a mover ahora, su cabeza ya está en el jaque mate que va a llegar mucho después. Pensemos en Netflix allá por 2006. Su negocio de enviar DVDs por correo era una auténtica máquina de hacer dinero. Todos los datos, todas las métricas decían, sigue así, no toques nada. Pero su CEO, Reed Hastings, veía venir un tsunami que los datos aún no reflejaban, el streaming. Su equipo estaba dividido, así que Hastings ejerció su voto de Minerva y apostó por un futuro incierto, canibalizando de hecho su propio negocio rentable. Una jugada que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue radical. Y llegamos al tercer y último arquetipo. Y este es, quizá, el más duro de todos, el del cirujano, el del líder que tiene que tomar una decisión que duele, y mucho, pero que es necesaria para salvar la vida del paciente, que en este caso es la propia empresa. La analogía es fuerte, lo sé, pero es que es así. A veces, para que el cuerpo principal sobreviva, hay que amputar una parte, incluso una que en el pasado fue importantísima. El ejemplo perfecto es Microsoft cuando llegó Satya Nadella.
La compañía estaba obsesionada con competir con Apple y Google en el mercado de los móviles. El consejo, como no, estaba dividido. Pues bien, Nadella cogió su bisturí metafórico y emitió su voto de Minerva. Decidió cortar por lo sano y amputar el proyecto de Windows Phone. Un sacrificio enorme de ego y de dinero invertido, pero que permitió centrar toda la energía en la nube, en Azure. Esa decisión quirúrgica no solo salvó a Microsoft, la convirtió en una de las empresas más valiosas del planeta. Vale, todos estos ejemplos nos traen directos al presente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo funciona el voto de Minerva en plena era de la inteligencia artificial y los algoritmos? Pues ahora el empate es distinto y casi más interesante. Por un lado tienes la sabiduría del algoritmo. Es rapidísimo, procesa cantidades ingentes de datos, detecta patrones que un humano jamás vería. Y por otro, tienes la sabiduría humana, el contexto, la ética, el propósito, la intuición. La máquina te puede decir qué hacer, pero solo una persona puede decidir por qué hacerlo. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Lo vemos todos los días, en un comité de inversión que tiene que elegir entre dos proyectos con números casi idénticos, en fusiones donde las finanzas cuadran pero las culturas de empresa chocan de frente, y sobre todo en ese momento increíble en el que un trader humano anula una decisión de un algoritmo porque su instinto le dice que hay algo que los datos no están viendo. Ese override, esa anulación manual, ese es el voto de Minerva de nuestro tiempo. Al final, si lo pensamos bien, todo esto nos lleva a una conclusión muy clara. Da igual que la herramienta sea un ábaco o un superordenador. Hay una verdad que no cambia. Hay una frase de Warren Buffett que aquí lo clava. Dice que el riesgo no viene de la volatilidad del mercado, sino de no saber lo que estás haciendo. Y claro, no saber lo que estás haciendo es básicamente la definición de no tener sabiduría. Y esta es la gran lección de todo esto. La excelencia de verdad en las finanzas o en cualquier campo no está solo en los números, en el análisis puro y duro. Está en ese último paso, en ese voto de Minerva que es capaz de mezclar los datos más rigurosos con la sabiduría práctica, con el contexto y con el propósito. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es para reflexionar. En este mundo que nos inunda con datos infinitos, donde los algoritmos nos dan respuestas al instante, ¿cómo encontramos nosotros la paciencia, el contexto y el coraje para poder emitir, cuando llegue el momento, nuestro propio y decisivo voto de Minerva?